Durante mucho tiempo se ha tratado de averiguar qué hay en la mente del asesino y por qué algunas personas deciden arrebatarles la vida a otras sin ningún remordimiento. Son muchas las teorías que intentan explicarlo. Algunas hablan del elevado cociente intelectual de estos criminales. Algunos son famosos, otros jamás han sido reconocidos y siguen siendo un rompecabezas en el que falta una pieza. Pero sea como fuere, quizá por su crueldad, sus crímenes atroces o su peculiar historia, algunos formarán parte del imaginario colectivo para siempre, como es el caso de Harold Shipman, el Doctor Muerte. El médico británico fue acusado de matar a más de 200 pacientes, aunque en su primer momento solo pudieron corroborarse 15 asesinatos. Parecía el perfecto médico de familia, pero tras esa imagen afable se escondía uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Cuando tenía 17 años, Harold vio morir a su madre de manera lenta y dolorosa a causa de un cáncer de pulmón. Los dolores aumentaron hasta tal punto que en los últimos meses apenas podía respirar. El cáncer de pulmón se había extendido completamente y era cuestión de días que la señora Brittan falleciese. Para paliar aquel tormento, un doctor acudía diariamente a administrarle pequeñas dosis de morfina. Parecía que solo dicha medicación podía aliviarla. En la puerta del dormitorio, Harold observaba aquella escena con terror. Tras la muerte de su madre, el muchacho acabó obsesionado con el fallecimiento de las personas, las drogas y el crimen. Algo en él cambió después de ver tanto sufrimiento y agonía. De hecho, años más tarde, Harold Shipman se licenció como médico y durante 25 años jugó a ser Dios matando a más de 200 pacientes. El Doctor Muerte se veía a sí mismo como un ser superior, capaz de decidir quién vivía y quién no. Aquel era su tétrico juego. Nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Bestwood, en Nottingham, Inglaterra, Harold Frederick Shipman se crió en una familia metodista, devota y humilde junto a otros 3 hermanos. Su padre, conductor de camiones, se pasaba el día en la carretera mientras su madre cuidaba de los pequeños, así que su vínculo con la matriarca siempre fue mucho más especial. Cuando la mujer enfermó de cáncer de pulmón, fue el adolescente quien la atendió. A sus 17 años, no estaba dispuesto a perder a una de las personas más importantes de su vida. Sin embargo, el tumor tenía otros planes y al final, la madre murió tras una dolorosa agonía. Tenía 43 años de edad. En cuanto a Harold, le quedó un recuerdo grabado a fuego en su memoria, aquel médico administrándole morfina. Aquello fue el inicio de su trayectoria criminal y del modus operandi en sus asesinatos. Los siguientes 2 años, Harold trató de sobrellevar la pérdida de su madre con el deporte, pero también con drogas. Estas siempre fueron un grave problema para el joven. Su comportamiento era inestable y cambiante. Mientras que algunos compañeros lo veían como un chico afable, atento y buen estudiante, otros lo describían como un ser agresivo y violento. El cóctel diario de fármacos y sustancias estupefacientes no beneficiaban en nada a su depresión. En 1965 decidió estudiar en la Universidad de Medicina de Leeds y allí conoció a la que sería su mujer, Primrose Oftoby. Durante el primer año de carrera, ella se quedó embarazada y decidieron casarse. El matrimonio tuvo 4 hijos y Harold terminó su licenciatura en 1970. Durante su residencia en el Pontefract General Infirmary, consiguió el beneplácito tanto de colegas de profesión como de pacientes, todo lo contrario a cómo se mostraba en el hogar familiar.
allí desarrollaba un carácter agrio e iracundo. Pero cuando traspasaba el umbral del hospital, Harold era otra persona, tal y como le ocurrió durante su época de estudiante. Siempre disponible, competente y muy trabajador, el Dr. Chipman era muy querido por sus enfermos, que llegaban a verlo incluso como un amigo por su trato cordial y cercano. Las mujeres de mediana edad y las ancianas eran su público fiel y lo describían cariñosamente como el médico de la tímida sonrisa. Nadie sospechaba que tras su semblante bonachón se escondía un asesino en serie en potencia. Durante el tiempo que formó parte de los servicios de medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia del Pontefract General, Harold tuvo acceso libre a la morfina y su adicción por este medicamento fue creciendo. Este medicamento se administraba a las parturientas para aliviarle el dolor durante el alumbramiento. En 1974, compaginaba el trabajo en Pontefract con el de médico de familia asociado en Topmorde. Fue por esta época cuando tuvo su primer conflicto judicial. Lo pillaron extendiendo recetas falsas de morfina a nombre de pacientes para después utilizarla para consumo propio. Le impusieron una multa de 600 libras esterlinas, unos 680 euros. Un año más tarde, fue arrestado por falsificar documentos para obtener meperidina, un narcótico analgésico que se utiliza para aliviar dolores de intensidad media o alta. El tribunal lo condenó a rehabilitarse en un centro especializado y tras recuperarse comenzó a trabajar en varios hospitales. Uno de ellos, el Centro Médico de Hyde, cerca de Manchester. A partir de 1975, Harold comenzó a matar. Su primera víctima demostrada fue Evan Lyons, y desde ese instante los asesinatos se fueron sucediendo de forma paulatina. No quería levantar sospechas. Siempre seguía el mismo modus operandi. Elegía a enfermos que le caían mal, normalmente mujeres mayores de 75 años, sin importarle el grado de dolencia, para después acudir a sus domicilios y administrarle una potente dosis de morfina. Las visitas se producían cuando el paciente estaba solo en casa, así no dejaba testigos. Una vez que les inyectaba la dosis letal, se marchaba y cuando le avisaban de la muerte del enfermo, extendía un certificado de defunción alegando causas naturales. En el caso de que la familia optase por la incineración, un segundo médico examinaba el cadáver para ratificar la veracidad de las causas. Sin embargo, la mayoría de veces el facultativo en cuestión se limitaba a confirmar el certificado de Chipman sin realizar ningún proceso de estudio. Una negligencia que permitió al denominado Doctor Muerte actuar a sus anchas durante cerca de 25 años. Los asesinatos sistemáticos comenzaron cuando Harold abrió su propio consultorio en 1992. Durante 5 años atendió a más de 3.000 pacientes y más de un 10% murió en extrañas circunstancias. Tanto es así que en una misma manzana llegó a asesinar a 7 víctimas distintas. Mi madre tenía fe total en él y eso es lo más doloroso para mí. Puedo verla sonriéndole mientras él le ponía aquella inyección letal. Ella creía que era para curarla, declaró Chris Beard, directivo del Manchester City, cuya madre de 60 años murió por una sobredosis de morfina que le inyectó Chipman. La causa que alegó en el certificado de defunción fue un paro cardíaco. Harold actuaba con total impunidad, contraviniendo continuamente las normas. Una de ellas consistía en informar al forense si un paciente moría 24 horas después de su ingreso hospitalario, pero el doctor hacía oídos sordos y jamás informaba.
Según un informe oficial, Chipman asesinó a 37 enfermos en 1997 y en 25 años certificó la muerte de 521 personas. Una de sus colegas, Linda Reynolds, de la Brook Surgery, fue de las primeras en sospechar del doctor ante el elevado índice de mortandad que había. Incluso lo puso en manos de la policía, pero la investigación no llegó a nada por falta de pruebas. Mientras tanto, Chipman seguía asesinando y hasta lucrándose de dichas muertes con regalos que les pedía. Fue la avaricia lo que al final rompió el saco y lo que llevó a la detención del Dr. Muerte. Todo ocurrió el 24 de junio de 1998, cuando Kathleen Grundy, de 81 años y es alcaldesa de Hyde, murió en su domicilio después de la visita de Chipman. La hija de la víctima y heredera legítima, Angela Woodruff, acudió al notario para levantar el testamento y se encontró con la última voluntad de su madre. La anciana, antes de morir, no solo desheredó a su vástago, sino que dejó todo su dinero, 386,000 libras, cerca de 440,000 euros, a su médico. La joven denunció al Dr. Chipman alegando que tenía motivos económicos para asesinar a su madre. El comisionado Bernard Postler reabrió la investigación, se sumó y se analizó el cadáver de Grundy y se hallaron rastros de morfina. A partir de allí, se desenterraron 12 cuerpos más que previamente habían pasado por Chipman, y al comparar los análisis, se confirmó que todos coincidían en las dosis de morfina. La policía le detuvo el 7 de septiembre de 1998 y en sus primeras declaraciones ante los agentes, Chipman aseguró que yo puedo curar o puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios, soy un ser superior. Durante la investigación del caso, las autoridades descubrieron un patrón común hasta en 15 casos, sobredosis de morfina. Con estos datos, comenzó el juicio contra Harold Chipman de la mano del juez Forbes. Era el 5 de octubre de 1999 y el procesado tenía que responder por las muertes de 16 personas, todas ellas acaecidas entre 1995 y 1997. Durante la vista judicial, los psiquiatras que analizaron a Chipman elaboraron sendos informes, donde detallaban los rasgos psicopáticos de su personalidad. Mataba y después se comportaba de muy variadas formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado. Además, ratificaron que el médico era completamente consciente de sus actos, que era inhumano y que la dolorosa muerte de su madre fue el resorte que lo llevó a controlar la vida y la muerte de quienes le rodeaban. Algo que distaba mucho de la opinión de su mujer. Mi marido no es un monstruo, es un hombre cerrado, es verdad, pero conmigo ha sido siempre un hombre normal. El 31 de enero del 2000, el jurado encontró culpable de asesinato a Harold Chipman y el juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Durante la lectura del veredicto, el doctor se mantuvo sonriente y tranquilo. Siempre negó las imputaciones. Entre el público se encontraba su esposa y sus 4 hijos. Ante la sospecha de que Chipman no hubiese matado a tan solo 15 personas, se abrió otra investigación judicial conducida por la magistrada del Tribunal Supremo, Jane Smith. La jueza, valiéndose de informes policiales e informes médicos y de testimonios de familiares de las víctimas, examinó un total de 888 muertes de pacientes de Chipman. La investigación contra Chipman concluyó el 19 de julio del 2002 y señaló al Dr. Muerte como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, al matar con morfina al menos 215 pacientes desde 1975.
aunque la cifra podría alcanzar los 260. Este descubrimiento llegó a poner en entredicho el buen funcionamiento del sistema sanitario británico. Con casi 300 muertos, la negligencia era más que evidente. Ha sido un trágico fallo en los sistemas lo que ha permitido que los crímenes de Chipman permanecieran ocultos muchos años. Traicionó la confianza de la gente y también a la profesión a la que tan mal sirvió, declaró John Chrysol, de la Asociación Británica de Médicos. No pasó ni un año desde las últimas averiguaciones criminales sobre Chipman y el médico apareció muerto en su celda de la prisión de Wakefield. Se había quitado la vida ahorcándose con las sábanas de su cama. Era el 13 de enero del 2004 y tenía 57 años. Su muerte causó un gran revuelo en el país, pero no tanto por el suicidio de Chipman, sino por la compensación económica que recibió su viuda por parte del gobierno. La mujer percibió 100.000 libras, unos 150.000 euros, libres de impuestos, y una pensión vitalicia de 10.000 libras, unos 15.000 euros al año. Aquella impunidad horrible e inexplicable que caracterizaba al Dr. Muerte llevó a muchos, sobre todo a expertos como la magistrada Smith, a pensar que Chipman en realidad era adicto a matar. La morfina, al igual que el acto de asesinar, se habían convertido en su máxima adicción. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.